el marketing político o el marketing y la política. Citando al experto y consultor Luis Costa Bonino, parecería inadecuado utilizar la palabra marketing, que supone conceptos como mercado, producto, venta, consumidor, beneficio, etc., a una realidad como la política, que parece circular en otros rieles o pertenecer a otro universo de fenómenos. Sin embargo, sin querer violentar los significados, podemos considerar ciertos aspectos centrales de la vida política de los países utilizando ideas análogas a las de la economía. En principio, podemos considerar a los políticos como empresarios y a los partidos políticos como empresas. Los partidos pueden ser vistos como empresas políticas que producen bienes políticos, ideologías, servicios políticos, decisiones. Los productos políticos de partidos y de los candidatos constituyen la oferta política de un país en un determinado momento. A esa oferta se corresponde una demanda de la sociedad o del cuerpo electoral. Esa demanda puede estar compuesta por necesidades de autoridad o de libertad, de justicia o de eficacia. Las empresas políticas actúan en un mercado político donde intervienen las ofertas y demandas políticas. Cada empresa política tiene una imagen y una marca institucional, socialistas o liberales, conservadores o democristianos. Los electores pueden ser vistos como consumidores de bienes políticos. Un candidato o un partido se venderá bien cuando la oferta política de ese candidato o partido sea percibida por los electores como la que mejor satisface la demanda política. Con un procedimiento de marketing se busca, mediante el estudio detallado del electorado, conocer pormenorizadamente la demanda política. Con la comunicación política se busca que la oferta del candidato satisfaga lo mejor posible esa demanda del electorado. Para una campaña electoral, primero hay que conocer al mercado electoral, es decir, realizar un estudio. La radiografía de la ciudadanía es el primer paso para construir una estrategia racional de campaña. Para el conocimiento del electorado existen dos métodos principales. 1. El análisis estadístico de los datos disponibles. 2. Las encuestas de opinión pública. Mediante el análisis estadístico de los datos disponibles se pueden obtener características demográficas, sociales o económicas de la población. Una forma de obtenerlos es usando los censos de la población del país. Otra fuente importante de información gratuita es el análisis de los resultados de las elecciones anteriores. Así podemos saber cómo y dónde votó la gente y por qué opciones lo hizo. En segundo término tenemos las encuestas de opinión pública. Las encuestas son realizadas por empresas especializadas, generalmente encargadas por medios de comunicación o por los propios partidos políticos. Las encuestas cuantitativas son las más conocidas y consisten en formular ciertas preguntas a un conjunto más o menos numeroso de individuos que constituyen la muestra representativa de la población que se quiere estudiar. Las encuestas de opinión pública proveen el grueso de la información relevante para la elaboración de una estrategia electoral. Entre estas informaciones se cuentan las medidas de actitudes del electorado y las evaluaciones de las intenciones de voto de la población. La decisión de voto de un elector es el producto último de un conjunto complejo de identificaciones, valores, creencias y actitudes. Conociendo estos componentes en el electorado, puede estimarse la probabilidad de que cierto grupo de electores puedan ser influenciados en su decisión de voto por un tipo específico de comunicación política. Entre las actitudes políticas fundamentales del electorado deben estudiarse el grado de interés por la política, la actitud frente al cambio, la actitud frente a la libertad y la autoridad, su autoidentificación frente a los conceptos de izquierda y de derecha. Los grupos con escaso interés en la política son los más influenciables y los que pueblan los porcentajes de indecisos en las encuestas de opinión. Por eso, concentrar los esfuerzos de comunicación en esta familia política suele ser la inversión más rentable para los candidatos, sobre todo en la última fase de la campaña. Pero no les hables de política a los desinteresados en la política. Es mejor la imagen que la argumentación. El grado de interés por la política varía sensiblemente según las categorías sociodemográficas que se consideren. Como criterio general,
En América Latina hay una clara tendencia a que se interesen más por la política los electores de altos ingresos más que los de bajos ingresos, las personas de 30 a 60 años más que los más jóvenes o los más viejos, los más educados que los menos educados, y tienen más interés por la política los electores urbanos que los rurales. Las actitudes políticas coyunturales cambian rápidamente, a veces de un mes a otro, siguiendo el vaivén de la vida política del país. Entre estas actitudes podemos incluir la opinión del electorado sobre la situación del país, el grado de descontento, los temas de preocupación, la actitud hacia los partidos y los grupos políticos. Hay que medir el humor de los electores respecto a la situación del país, el grado de optimismo o pesimismo manifestado por la población, el apoyo o descontento con el gobierno. La evaluación del humor del electorado condiciona los temas centrales de la campaña electoral, pero sobre todo su tono. A un bajo grado de descontento corresponderá un tono neutro, mientras que en el caso contrario se impondrá un tono polémico. En los meses anteriores a las elecciones, el candidato y su equipo de campaña deben saber cuáles son los sectores sociales más receptivos a su mensaje. Asimismo, en qué puntos debe redoblar sus esfuerzos de comunicación. Es importante ser prudente en el análisis de los datos de las encuestas. Las inferencias y generalizaciones son especialmente arriesgadas en temas que envuelven valores, creencias y sentimientos de individuos. En Francia, se hizo una encuesta sobre la actitud de los electores hacia la ley que despenaliza el aborto. El 36% de los encuestados no la aprobaba. La argumentación básica de los encuestados se apoyaba en el principio de defensa de la vida, pero ese mismo 36% apoyaba la reimplantación de la pena de muerte en otra encuesta realizada. Probablemente, la base de estas opiniones no era tanto la defensa de la vida, sino la sanción de lo que se consideraba una desviación social. Después de realizar un estudio sistemático del electorado, de las actitudes políticas fundamentales y coyunturales de los electores, es importante conocer la imagen que estos electores tienen de los partidos y candidatos que compiten en la elección. Interesa conocer la percepción que tienen los electores con respecto de los actores políticos principales. Esto sirve para calibrar quiénes son y dónde están el propio partido, el candidato y también los adversarios. Sabiendo cuáles son los puntos fuertes y débiles de unos y otros, se puede diseñar con mayor racionalidad una estrategia de campaña.